En nuestra última reunión habíamos recalado en esa concisa y enigmática formulación de Jorge Fuckelman respecto a la música y el cuerpo. Lo que ahí Fuckelman ubicaba como primer contacto con el corte que nosotros reformulamos diciendo que no existe contacto sin corte. Y acá vale una aclaración. Se trata de una idea que es de difícil aprehensión. Es difícil captarla intuitivamente. Eh, pero tratemos de pensar que este corte que está en el inicio y que justamente se ubica desde algún lugar que tiene que ver con el lenguaje, no hay otro modo de situar eso que no sea justamente desde la lógica del lenguaje, nos pone, digamos, en esta problemática que tenemos nosotros respecto a, bueno, cómo pensamos digamos, las dificultades por las cuales nos consultan y sobre las cuales justamente nosotros lo que ponemos en juego es un agujero. En tanto, digamos, no presumimos un saber, sino al contrario, lo que entregamos es una docta ignorancia. Entonces, fíjense cómo de entrada en la práctica nuestra, inicialmente lo que tenemos para ofrecer es algo muy ligado con ese corte y con esa falta. Digamos, nuestra posición respecto a las consultas que recibimos es una posición de estar en falta, que se corresponde con esta concepción que es difícil de aprender, que justamente en el origen hay un corte, pero un corte que solo se puede ubicar en tanto se pone en juego una lógica que es la que atañe al lenguaje. Vimos también la vez pasada a este señor Malinqué, Mandinga, donde nos decía que todo es ritmo y no hay ritmo sin corte. Y habíamos intentado también comenzar a desplegar esa otra formulación tan concisa referida a lo real representado por el número que cuenta en esas citas que Foucault traía, las citas de Leibniz, de Jean de la Garland y de Mersenne. Entonces, ya habíamos empezado a advertir desde estas primeras páginas de conversaciones cómo ciertos comentarios del entrevistado inevitablemente nos conducían a una introducción a la lectura de Lacan. O sea, no tenemos escapatoria. Bueno, lo tomaremos como una excusa justamente para pensar respecto de esta introducción a Lacan, cómo situarnos ahí. Y también veíamos allí, en esta indicación de lo real representado por el número, en su coalescencia, en su juntura con lo imaginario, ahí ubicaba también Fuckelman eso que él pensaba como lo que en Freud aparecía como grano de arena relativo a un síntoma, histérico sobre todo. ¿Por qué? Porque si bien la pregunta había sido, ¿hay síntoma en la infancia? Sabiendo nosotros algo respecto de esa respuesta, porque nos constaba que tanto Fuckelman y nosotros mismos no ubicamos síntoma en la infancia. Para nosotros el síntoma es postpuberal. Cuando se refiere al síntoma, dice, bueno, si yo intentara ubicar algo, dice Fuckelman, respecto a un síntoma, en esa etapa prepuberal lo pensaría de esta manera, como ese grano de arena alrededor del cual se forma la perla, y ese grano de arena constituido por este encuentro entre lo real y lo imaginario, para de alguna manera ubicar en otros términos que sean un poquito más aprensibles, se podría decir el encuentro entre una voz y una mirada. Ahí se constituye algo de lo que podría ser pensado como un síntoma. ¿Por qué? Porque noten ustedes esto.
El lenguaje tiene un carácter traumático en la infancia. Hay algunas cuestiones bastante enigmáticas para nosotros que es, ¿cómo es posible que niños tan pequeños accedan a la lengua? A veces incluso de manera tan rápida. Y además, a veces dominando ciertas complejas formas gramaticales que aunque no sepan lo que quieren decir, las aplican con bastante habilidad. Entonces, lo primero que se nos presenta aquí es decir, bueno, evidentemente se puede aprender una lengua sin saber gramática, porque la escritura viene mucho después. Y tenemos la constancia nosotros como personas mayores, cuánto nos cuesta acceder a una lengua extranjera. Y si vamos por el lado de la gramática, más complicado todavía, ¿no? Con lo cual, ahí hay algo enigmático para nosotros. Esta inmersión tan inmediata de la cría humana, que fíjense, por un lado, depende de aquellos que asisten, depende de la función parental durante tanto tiempo, ¿no? Comparado con otras especies, son años de dependencia donde los niños y las niñas no pueden valerse por sí mismos, digo, no pueden proveerse a sí mismos su propio sustento y por ahí protegerse de ciertas situaciones peligrosas, y sin embargo respecto al lenguaje tienen este acceso tan inmediato. Es llamativo eso, ¿no? O sea, ese contraste entre no valerse por sí mismos durante mucho tiempo y ese acceso tan inmediato al lenguaje. En este sentido, el psicoanálisis lo que nos viene a comentar es, bueno, este lenguaje agujerea de entrada y tiene un carácter traumático, se impone, es invasivo, es posesivo, es envolvente, no hay modo de escapar, no hay modo de escapar al lenguaje. Hay un pasaje en Edipo en Colono, esa tragedia de Sófocles, en la cual el coro en un momento dice, no haber nacido vence a todo logos. La traducción es, solo el no haber nacido nos excluiría de la determinación del lenguaje. No haber nacido vence todo logos, ya lo estaba diciendo Sófocles 4 o 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Ahí tenemos la determinación del lenguaje como algo que se impone. Y bueno, y aprovechamos esta referencia a lo real y a lo imaginario justamente para decir, bueno, tenemos la oportunidad para ubicar inicialmente a estos tres registros que son una creación lacaniana, no está en Freud, simbólico, real, imaginario, y teníamos lo real representado por el número que cuenta, que nosotros, insisto, lo vinculábamos con el ritmo, con la voz, lo imaginario, que lo ubicábamos con la mirada, ¿no? Con lo cual podemos decir, en la escena de entrada, en esa escena lo que está presente, una voz y una mirada, sin ninguna duda, imprescindibles justamente para la supervivencia. Y de hecho yo creo que ustedes en la actividad que llevan a cabo, cuando les llegan estos, al decir de Dolto, estos comatosos simbólicos, lo que tienen ustedes para aportar ahí, después nos mostrarán justamente este caso del cual pasaron un video, lo que ustedes tienen sobre todo es una voz y una mirada, sin ninguna duda, ¿no? Ahí. Entonces tenemos ahí real, imaginario y lo simbólico aparece en este momento, en este pasaje de conversaciones, ligado ahí al juego, al juego. El, en una formulación clásicamente Foucaultmaniana, porque yo les podría decir que si hay algo que define la transmisión de Jorge Foucaultmann, es esta referencia al juego como aquello que permite que un sujeto sea reconocido como niño.
hasta que ciertos procesos lógicos lo conduzcan a la pospubertad. Pero mientras tanto, en la infancia, lo que tiene carácter simbólico, en esta concepción de Foucault, es el juego como aquello que ubica a la niñez. Digamos, no hay niñez sino un juego que anteceda. La introducción de lo simbólico, por ahora, la dejamos situada por el camino del juego. Entonces ya tenemos ahí, por lo menos inicialmente ubicado, real, simbólico, imaginario. Estos operadores de la lógica lacaniana y que, como les decía, este comentario de Foucault nos obliga necesariamente a introducir, aunque más no sea de esta manera provisoria. Sobre esto vamos a volver. Y habíamos hecho referencia a esa escena en la cual quien se ha hecho cargo del bebé lo carga en los brazos, se acerca a su cuna o mientras está sosteniéndole accede al cono de visibilidad de la criatura, comienza a hablarle y ahí justamente evocamos cómo el bebé, en un sentido radical, muestra que no es indiferente al lenguaje, no es indiferente a la cadencia, al ritmo, a la melodía del lenguaje. Cadencia, ritmo y melodía que pueden incluir o no lo sonoro. Y hablando de la indiferencia, yo tengo contacto con colegas que trabajan en un tribunal de familia, un juzgado de familia que se ocupa de adopciones. Entonces, vuelta a vuelta tenemos oportunidad de compartir experiencias y me comentan, por ejemplo, lo asombroso que resulta nenes, nenas, supónganse de 3, 4 años, institucionalizados, porque en algún momento, bueno, se tuvieron que dictar medidas de abrigo y la adopción demoró, y resulta que después se encuentran gente que se quiere hacer cargo de la pareja parental. En este momento puede ser una pareja heterosexual o una pareja de mujeres o una pareja de hombres. Bueno, y luego vuelven al juzgado 6 meses después. Y es notable la diferencia que, que se hace evidente en los niños y las niñas después de haber pasado 6 meses en el seno de un hogar donde hay mirada y voz dedicada. Impresionante. Yo no he tenido oportunidad de verlo personalmente, pero me han comentado en los gestos, en la vivacidad, eh, en algo que se activa de manera lúdica también, ¿no? Es realmente extraordinario eso. Por eso me hace acordar sobre el tema de la indiferencia. No es indiferente para la infancia justamente la cadencia, el ritmo, la melodía del lenguaje, dedicados, por supuesto, ¿no? Y, y sobre cadencia, ritmo y melodía, también podemos señalar que pueden incluir o no lo sonoro. Digamos, esta voz que a nosotros nos importa, la que se pone en juego en la infancia, puede o no incluir lo sonoro. Les cuento una pequeña anécdota a modo de ilustración. A un padre le comunicaban una vez en el hospital que su hijo de 3 años era sordo congénito. Bueno, se enteraban ahí, papás. Por supuesto, gran impacto. La madre decía que la noticia la recibía como un hachazo. Y el papá lo que acotaba es cuánto lamentaba que el hijo se hubiera perdido todo aquello que la madre le había dicho en estos 3 primeros años de vida, esas palabras que no escuchaba. Hay algo interesante ahí para que nosotros debatamos, porque por supuesto que nos solidarizamos con el papá, con la mamá, con el dramatismo de enterarse que el niño no escucha. Eh, Sin embargo, podríamos decir que el comentario del papá no contempla que la sordera, que puede ser congénita, la sordera congénita del niñito,
seguramente no impidió que esa cadencia primordial del lenguaje, encarnada en los ritmos de quienes estuvieron a cargo del niño, de todos modos dejó los impresos, las marcas, las trazas, los aluviones, los depósitos, ¿no? Porque estamos impregnados por el modo en el cual las primeras palabras han sido habladas y escuchadas. Pero estas palabras se transmiten no solamente desde lo sonoro. Hay algo que atañe al contacto, donde se está transmitiendo este ritmo, esta cadencia y esta melodía del lenguaje. Con lo cual, en otro momento, quizás para la próxima, podemos pasar un videito que yo tengo de unos bebés a quienes le ponen un diablo y en esas imágenes lo que se transmite es el efecto que tiene empezar a escuchar, ¿no? Bebés de 6, 8, 10 meses. Un efecto que parece como el que uno corrobora cuando se pone enfrente al espejo los bebés, de 6 meses para adelante, ¿no? Como una asunción jubilosa, se podría decir, de Miguel, escuchar, perdón que de te empezar a escuchar interrumpa un sonidos. segundo. Pero, por lo menos lo que yo entiendo que ocurre ahí, que escuchan por primera vez el sonido. Pero ese Ujú. sonido rebate sobre ya ritmos sobre los cuales, digamos, ha habido una experiencia. Ritmos, trazas, marcas que ya están ahí. Entonces, para mí, ese efecto de espejo que se produce de estos bebés que escuchan por primera vez el sonido es una flexión hacia esas marcas, y al flexionar hacia esas marcas que ya están ahí, aunque no hayan escuchado antes, producen esa imagen que parece especular, ¿no? Como de asunción jubilosa, de sonrisa. Y Lacan, Jacques Lacan, en 1975, en Ginebra, en una conferencia que dio allí, justamente decía esto que yo les acabo de citar. La lengua hablada deja sus impresos, sus marcas, sus asas, sus depósitos, sus detritus, y él decía, estamos impregnados justamente por ese modo en el cual hemos sido, bueno, determinados, ¿no? Por este ritmo, esta melodía, esta cadencia del lenguaje. Y de hecho, también Fuckelman, en varias de sus disertaciones, sobre todo a partir del año 96 en adelante, donde él comienza a transmitir mucho más enfáticamente algo respecto de la voz, yo creo que influenciado por un libro que no es de un psicoanalista, que se llama El lenguaje y la muerte, que es del filósofo italiano Giorgio Agamben. Si les interesa, tengo por ahí el PDF, se los paso, un libro extraordinario, extraordinario, El lenguaje y la muerte. Y de hecho en ese momento Fuckelman comenta el hallazgo y dice, bueno, estoy leyendo un libro que no voy a hacer más que citarlo textualmente. Fíjense, Agamben no es psicoanalista, filósofo, pero tiene una agudeza justamente para ubicar ciertas cuestiones que el psicoanálisis conceptualiza, que es realmente notable. Bueno, y ahí desde el año 96 en adelante le decía, se empieza a interesar Fuckelman con la temática de la voz. Y él solía comentar sobre el caso también de otro niño sordo congénito que había tenido un episodio auditivo alucinatorio en el que escuchaba este nenito sordo congénito una voz que le decía matá. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que un niño sordo congénito pueda tener la alucinación de una voz que le dice matá? Bueno, justamente esa voz deudora, ¿no?, de un episodio auditivo alucinatorio es una voz signada por la semántica de un mandato, ¿no? Que lo que está ilustrando allí
es que hay una separación, una esquicia entre voz y sonoridad, y que aún el sordo congénito tiene una voz perdida. No es solamente el que no escucha, sino que hay una voz perdida que la alucinación puede positivizar y esa voz retornar, como retornan los delirios, eh, sobre todo paranoicos, las voces retornan como siendo escuchadas desde otro lugar desencarnado, digamos, no se escuchan desde un cuerpo que está allí hablando, sino se escuchan como si vinieran de algún lugar. Entonces, ahí Fukelman comentaba esto como ejemplo justamente de cómo incluso en la sordera hay una voz que se pierde, que es condición para poder tener una voz propia, y la voz propia, ¿dónde se juega en el sordo congénito? Y probablemente mucho más en el lenguaje de señas que en la mimetización con ¿no? con el hablar. Incluso él comentaba que los que aprenden el lenguaje de señas, esos pueden tener lapsus, equivocaciones, metáforas, chistes. Los que hablan o los que tratan de imitar el hablar, ahí está más acotada esa posibilidad de que haya lapsus, chistes, ¿no? Errores. Entonces, estos casos de sordera congénita yo los traía a colación como paradigma, ¿no? De esa esquicia en la cual la función de una voz opera aún sin sonoridad. Y en ese campo en el cual la función de la voz, desde el origen y aún antes, quien está a cargo del bebé, pone a la criatura desde su nacimiento en una posición de sujeto supuesto parlante. Yo les decía hace un ratito, lo que probablemente tenemos naturalizado, pero en verdad resulta extraordinario, es que quienes se encuentran en función parental interpretan de entrada, desde el inicio, una supuesta palabra del bebé. Y ahí construyen, quienes están sosteniendo, construyen la hipótesis de una representación. Y lo que comienza a operar con relación a un llamado interpretado, quiero decir porque hemos conversado con ustedes, creo que en el taller, que el grito está perdido de entrada, lo que se escucha siempre es un llamado, siempre es una demanda. Entonces, con relación a ese llamado interpretado, para los adultos a cargo, ese llamado no representa al bebé, porque si fuera así, estaríamos en el caso del registro del signo, si representara meramente al bebé el llamado. En realidad, lo que representa ese llamado es al sujeto para todas las representaciones que vendrán. Por eso, creo haberles dicho en algún momento que hablarle al bebé es hablarle al porvenir, siendo el porvenir justamente lo que se encuentra en falta, y siendo esa falta lo que ubica a la función parental y al bebé en esa escena. Eso que se encuentra en falta en esa escena forma parte de un potencial, ¿no? Se podría decir la potencialidad de lo no dicho en los decires, ¿no? Lo que pone en juego una dimensión del querer decir. Eh, pero también lo que esa escena nos muestra es que algo queda ubicado como perdido. No solamente está el porvenir como lo que falta, sino lo que está perdido. Quiero decir que la ubicación de ese bebé como sujeto supuesto parlante implica un ya no lo es. No lo fue en rigor nunca. No es un signo el bebé. Dedicado a lo que aún no es. Como diría, un ya no lo es dedicado a un aún no lo es. En este sentido, insisto, hablarle al bebé, ubicarlo como quien está en las redes del lenguaje, es poner en juego una falta,
lo que aún no es, que opera un rebatimiento sobre aquello que está perdido. Pero perdido de un modo particular, porque se trata de lo que el bebé o la beba nunca fueron un signo. Cuando digo rebatimiento, imaginen el compás que usábamos en el colegio, poníamos un punto, hacíamos una recta, la llevamos ahí después hacia atrás. Bueno, es una flexión hacia atrás, ese rebatimiento de lo que aún no es sobre lo que ya no es. En ese pasillo estrecho nos vamos manejando. Y yo entiendo que la actividad de ustedes también está en ese desfiladero estrecho, muy especial y complejo entre lo que aún no es y lo que ya no es. Y ahí justamente nosotros nos conectamos con el malestar también de esa tarea, de estar en ese pasillo tan estrecho, entre dos faltas, se podría decir. Y les pido sobre todo que tomen nota de algo que para mí me resulta muy importante, y es que lo perdido no preexiste. Se ubica desde una falta lo que está perdido. ¿Se acuerdan de esa canción de Serrat que decía, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí? Bueno, ahí estamos. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. ¿Y desde dónde se ubica esa belleza? Desde la fantasía. Cuando yo les decía, el lenguaje es traumático, el lenguaje agujerea, se podría decir que la belleza de la fantasía, pues la fantasía tiene siempre esa connotación de belleza, opera sobre lo que fue perdido, pero que nunca tuve, en rigor. Esto tiene consecuencias, pensarlo así, porque fíjense que no se trata de lo que hemos podido suponer durante mucho tiempo respecto a la experiencia de satisfacción como un evento que tuvo efectivamente lugar y que luego tiende a repetirse. Más bien, yo les diría así, a ver, tratemos de pensarlo de este modo. Si nosotros ubicamos un agujero de entrada, pero ese agujero solo se ubica desde, se podría decir desde el lenguaje, y podríamos decir desde la fantasía, lo que tiende a repetirse ahí es no la experiencia de satisfacción, sino el agujero. Vuelvo sobre el agujero, trato de repetir fracaso, entonces se produce un corte. Vuelvo otra vez sobre el agujero, fracaso, otro corte. Y ahí tienen esta secuencia que se va armando como una repetición que no es más que un fracaso continuo. Entre ese, digamos, entre uno y otro fracaso, ahí podemos ubicar algo que atañe al sujeto. Eh, Como si les dijera, la experiencia de satisfacción no es algo del orden de lo vivido, ni siquiera del orden de lo realizado, es del orden de un agujero. Y si por acaso tenemos alguna noticia de ese agujero, es porque en ese agujero se ubica una fantasía. Y ese agujero, que por otra parte se constituye como tal desde una falta. ¿Y esa falta en qué se sustenta? Bueno, nuevamente, se sustenta en la relación que los mortales mantenemos con el lenguaje. Y por eso, tal como habíamos prometido, creo, la vez pasada, de manera provisional volvamos a ubicar esa matriz de los tres registros, esta vez desde lo que podríamos pensar en esta dialéctica entre la función parental y ese bebé ubicado como sujeto supuesto parlante. La interpretación del llamado, la interpretación que los mayores hacemos del llamado, tiene una cuota de invención, pero sin embargo no es azarosa. Por un lado se trata de una improvisación, digamos, del modo que nosotros procedemos con las criaturas. La función parental implica entregarse una cierta improvisación, y una improvisación en la que se ponen en juego justamente estos ritmos, estas cadencias del lenguaje, por la vinculación que los que portan la función parental mantienen con el lenguaje. Entonces,
podríamos decir que la función parental bascula entre la improvisación y la interpretación. Y me atrevería a decir que la actividad profesional de ustedes también bascula entre la interpretación y la improvisación. Ahí, ¿no? En una cierta inestabilidad permanente. Algo que va de la invención a lo que ustedes pueden ir ubicando como interpretación. Entonces, decíamos, se inscribe algo como llamado. Ahí tenemos una interpretación. Ahora, esa inscripción no revela de lo inesperado. Digamos, releva de ciertas reglas interiorizadas que tenemos nosotros y que nos permiten interpretar. Digamos, se sustenta en esa relación que nosotros mantenemos con la lengua y con la ley. Ahí podemos situar la dimensión simbólica, porque ahí ponemos en juego nosotros una trama lógica desde la cual interpretamos. Es como si les dijera, la voz y la mirada que ponemos en juego conllevan un elemento métrico musical, rítmico. Decíamos antes, no hay ritmo sin corte. En el lugar del corte, en ese lugar del intervalo que yo le decía, bueno, vamos hacia el agujero, fracasamos, entonces queda una tierra de nadie entre una secuencia y otra, bueno, en ese intervalo, en ese corte, ahí ubicamos lo real. El corte mismo, el corte mismo, el intervalo de la rítmica, atañe un sinsentido, a algo inasimilable, a algo que después iremos comentando de por qué en el psicoanálisis a ese lugar, lo real, también se lo llama letra, pero no letra como lo entendemos en la gramática común, se lo llama también goce perdido. Bueno, ahí ubicamos por ahora la dimensión de lo real. Entonces, fíjense, tenemos lo real en ese intervalo que es un sinsentido, tenemos la ley, nuestra vinculación con la ley y el lenguaje de la cual interpretamos algo que no es aleatorio, no es aleatorio, incluso nosotros podemos encontrar ciertos patrones. Cuando escuchamos a los padres y nos cuentan ciertas cosas, escuchamos ciertos patrones rítmicos. Ahora, esa ley y esa vinculación al lenguaje no operan sin una encarnación en un cuerpo. En este cuerpo que está cortado por ritmos, pero también visibilizado en una imagen. Digamos, este cuerpo, que el ritmo de una voz, se podría decir, ubica en el campo de la imagen, lo hace con relación a una mirada y en un espejo que no es infinito. Ya iremos sobre eso en algún momento. Siempre es un espejo enmarcado, lo cual nos conduce a la dimensión imaginaria. Entonces, fíjense, ya tenemos ubicado lo real, lo simbólico y lo imaginario, en esta simple matriz que atañe justamente a la interpretación y a la improvisación que ponemos en juego con el bebé. Hoy nos podemos dar por satisfechos con esto de... Ya está, con esto podemos, por lo menos en lo que a mí respecta, ahora podemos escuchar algo más interesante seguramente del lado de Daniel y Belén, pero ya con haber ubicado más o menos estos tres registros podemos dar por satisfechos por esta mañana. Para eso hacemos un break y volvemos para escucharlas a ustedes. ¿Está? Gracias, ¿Listo? perfecto.